Bueno, hola Graciela, ¿cómo andás? ¿Bien? Hola Fer, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a tomar un café con vos. No, bueno, al contrario, gracias por aceptar la invitación y es un gusto tenerte acá. Te voy a recibir con la presentación que usamos para nuestros invitados, que no necesitan presentaciones, muy original de nuestra parte, con una frase digna de ser grabada en piedra. Me parece que todo el mundo te conoce bien y te valora desde hace mucho tiempo por ese espíritu que le pones, por esas ganas, por esa entrega. Eh, y, y por eso es un gusto tenerte. Es un gusto de tenerte de compañera de bloque. Con Graciela nos sentamos muy juntos en el recinto, siempre estamos ahí con máximo una fila de diferencia, de manera que chusmeamos bastante y nos divertimos bastante con lo que pasa en las sesiones. Eh, yo he tenido el gusto de defenderla frente al monstruo de Pietragala, que es como un ropero con brazos. Así que tenemos algunas anécdotas para contar de eso. Pero me parece que hoy lo importante es tratar de ver, es un momento muy complicado y creo que Graciela tiene mucho para decirnos. Yo normalmente les damos unos 15 minutos más o menos para que hagan una exposición inicial, conmigo haciendo alguna pregunta, si veo en el medio interrumpiendo. A mí me interesaría particularmente un par de cosas, además de la visión de cómo estás viendo el país y de la perspectiva electoral, que seguramente va a salir en la charla después con la gente. Me interesa también dos cositas. Hoy fue el lanzamiento de la lista en la provincia de Buenos Aires, vos estás tercera, y me gustaría que nos contaras un poquitito cómo estuvo eso y cómo estás viendo este trabajo, ¿no? Porque hay que hacer de dos almas diferentes un alma sola y dar una imagen que responda a la realidad, además de unión para las elecciones del 14. Así que un comentario sobre eso y uno más general, dada tu especialidad en el tema de salud pública, que es uno de tus fuertes, tu experiencia en el ministerio y todo lo que venís haciendo ahora en la Comisión de Salud, que nos cuentes un poco algo sobre eso, cómo viste la pandemia. Obviamente descontamos que tu mirada es muy crítica, pero quizás nos puedas dar algún tipo de información o de visión más profunda, aprovechando que te tenemos cerca. Así que nada, te paso el micrófono, me quedo ahí. Si veo alguna cosita que me parece particularmente interesante, te hago alguna pregunta y largás vos con unos 10, 15 minutos de charla y después pasamos a, como hacemos siempre, a las intervenciones y preguntas de la gente que se va anotando por el chat. Bueno, gracias Fer, y cualquier cosa hacemos después más preguntas y respuestas, que vos sos un gran entrevistador y por tu sagacidad y bueno, y que sos como yo en ese sentido muy directo, que no andamos con muchas vueltas. A veces eso trae problemas, pero también es bueno en la vida decir las cosas como uno las piensa. Yo creo que estamos viviendo hoy un momento muy difícil y muy particular en la Argentina, porque tenemos un gobierno nacional que creo que se articuló en un frente electoral. Pido disculpas, pero tengo a la cachorra que juega con su pelota y por ahí sienten un ruido de un juguete, pero es ella que va corriendo de un lado al otro con su juguete. Les decía que me parece que es un momento muy difícil, básicamente porque el frente electoral que se articuló alrededor del peronismo, todos, es un frente que claramente ha mostrado sus niveles más bajos y su desunión y después de los resultados de la PASO, algo que nosotros advertimos desde antes, de dirigentes políticos que no se unieron para sacar la Argentina de adelante, que no se unieron para resolver el problema de los argentinos, sino que se unieron para garantizar la impunidad de Cristina y todos sus funcionarios, y fundamentalmente para tener el poder, ¿no? Y creo que esta dirigencia, no sé cómo
digamos, más allá que hemos visto que lo han llevado adelante un análisis de la elección, la reacción, la verdad es que fue preocupante para todos, porque pusieron prácticamente durante una semana en crisis, no a un frente político, sino a todo el gobierno y en definitiva a todos los argentinos. Entonces nosotros creo que tenemos que advertir de esto a la sociedad, señalando claramente que estamos frente a estos dirigentes que, no sé, están dispuestos para revertir el resultado electoral, hacer las cosas que puedan hacer, ¿no? Desde seguramente, como lo estamos viendo, intentar comprar la dignidad de los argentinos a través de un festival, desde plata, planes, bicicletas, heladeras, cocinas, sin comprender que la dignidad no tiene precio, como tampoco tiene precio la vida de los argentinos que se perdieron porque hicieron una pésima gestión de la pandemia. Después vamos a hablar un poco de eso. Entonces creo que estamos en un momento muy difícil en lo político, porque este grupo no sabemos cómo puede reaccionar o ir dirigiéndose hacia el futuro, fundamentalmente hasta la elección y después de la elección, y centralmente creo que también lo advertimos, a vos te habrá pasado, Fernando, el gran dolor, la gran angustia que tiene la gente cuando hablas, digamos, con el comerciante, cuando hablas con un productor, cuando hablas con alguien que tiene trabajo, que alguien que no lo tiene. Todos tienen una enorme angustia por esta situación de inseguridad, porque creo que a diferencia de otros momentos donde quizás los argentinos reaccionaron de otra forma, saliendo a la calle, ahora es como que esa angustia se ha convertido en una resignación que las PASO, digamos, es como que revertieron, porque la gente al otro día se sintió esperanzada de que hay cosas que pueden cambiar. Entonces nosotros tenemos es un momento difícil, porque por un lado tenemos este grupo político que gobierna la Argentina, y por otro lado estamos nosotros, que tenemos la enorme responsabilidad de ser opositores, y como opositores, por supuesto, realizar la tarea que nos es mandatada, que es la de controlar al gobierno, que es la de proponer soluciones fundamentalmente para la gente, pero también no meternos en discusiones que creo que hoy no nos llevan a ningún lado más que meternos en el barro que quizás nos quieren meter el Frente de Todos. Veo que es un momento difícil, pero también creo que veo a la gente esperanzada, ¿no? No te voy a decir que cree que todo va a cambiar, pero creo que es como que hay una pequeña esperanza, y nosotros tenemos la enorme responsabilidad hacia el 14 de noviembre de consolidar esa esperanza, de fortalecerla, de tratar de consolidar bloques fuertes en el Congreso, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, tratar de que por primera vez desde el 83 hasta acá el peronismo, yo creo que desde, si nos remontamos, vos que sabes más de historia o que te gusta mucho más la historia, yo diría que el peronismo siempre tuvo mayoría propia, con quórum propio en el Senado de la Nación. Desde 1983 tienen mayoría. Desde 1900 seguro, pero creo que desde antes, me parece que en el 73 probablemente también. Pero tomemos el plazo del 83, es prácticamente nuestra vida democrática.
y me parece que es importante que nosotros consolidemos el bloque que tenemos en diputados, que ha mostrado ser el dique de contención a las locuras del kirchnerismo. Muchas veces es cierto que, y yo valoro mucho, y siempre señalo esto, de que nos hemos permanecido unidos. Esto, digamos, no es que todos pensemos lo mismo y todos tengamos las mismas miradas sobre las cosas que pasan. Muchas veces coincidimos, otras discrepamos, pero sabemos que el valor de la unidad es el valor máximo que tenemos que mantener, y es un valor que la sociedad espera que juntos se siga manteniendo y fortalezca de aquí en adelante. Como vos bien contaste, hoy lanzamos esta nueva etapa de la campaña con todos los candidatos, con todo el equipo. Creo que obviamente es un proceso nuevo, a ustedes les debe pasar también en la ciudad, con la incorporación, por ejemplo, de Ricardo López Murphy y de otros actores, pero creo que eso es muy bueno, porque yo creo que nosotros hemos salido fortalecidos, hemos mostrado que crecimos, hemos incorporado otras voces, y fundamentalmente somos un poco más plurales, y eso siempre nos hace mejores como coalición política. Yo valoro mucho esto. Seguramente puede ser que haya alguna cuestión, pero yo creo que, como decía el general, andando se acomodan los melones, y creo que también en el transcurrir de esta campaña vamos a conocernos todos más, y vamos a poder trabajar profundamente en esto que nosotros hicimos en la provincia de Buenos Aires, que fue hablar con la gente, dialogar, escuchar. El gobierno, ¿te acordás que nos decían, nos cargaban porque decían que ellos ya sabían todo y habían escuchado, y ahora lo vemos al presidente que lo mandaron con una libretita a recorrer el vecindario? Bueno, nosotros eso lo hicimos, pero receptamos esos problemas y no hicimos como el gobierno, que los puso debajo de la alfombra y los niega. No hicimos relato, nosotros los tomamos, fuimos de frente y generamos propuestas concretas, sin tampoco discursos vacíos, ni tampoco promesas electorales que no se van a cumplir, porque creo que la sociedad no nos perdonaría eso, sino con propuestas concretas que se pueden transformar en leyes, y que nosotros queremos, con esa nueva mayoría, impulsar en el Congreso de la Nación. Me parece que eso es lo que hay que seguir haciendo, y estar presente, como lo estuviste vos, como lo estuvo Patricia, como lo estuvo un montón de dirigentes de Juntos, que siempre están con la gente, que siempre está tratando de comprender cuáles son esas demandas y tratando de representarlas, que es nuestra obligación si queremos ser representantes, si queremos ser dirigentes políticos. Ese es el desafío que tenemos: consolidar nuestro espacio, consolidar nuestro bloque, y mantener el valor de la unidad, que obviamente yo creo también que en algún caso, y después de los resultados electorales, puede haber algún tironeo, pero creo que si todos ponemos la unidad como primera cuestión, todos esos momentos o todas esas situaciones se van a poder resolver como las vinimos resolviendo hasta ahora. Sí, el tema... Sí. Dale. No, el tema del manejo de la pandemia, bueno, ahí te quería llevar a los temas, un poquito de un pequeño balance de lo que pasó, y también mirar para adelante, porque todos nos hacemos muchas preguntas de lo que no sabemos. Se acabó, pasó, la variante Delta está al acecho, puede volver, no puede volver. ¿Qué pasa con esta vacunación de los chicos con la Sinopharm? Hay algunas preguntas así muy de actualidad que seguramente nos puedes ayudar a clarificar un poco, ¿no? Sí, mira,
Yo creo que todos coincidimos, y lo hemos dicho, hemos sido críticos de todo el manejo de la pandemia. Hubo un primer momento donde pudo ser una solución interesante, la cuarentena por un mes, 45 días para fortalecer el sistema de salud, pero luego ese enamoramiento de la cuarentena eterna, la verdad que lo único que trajo es sufrimientos. Argentina, si vos analizás los niveles, los indicadores epidemiológicos, es uno de los países que muestran claramente mayor cantidad de muertos por cada 100.000 habitantes, estamos en los 10 primeros del mundo, y si quitas a los pequeños, a los que tienen menos de 2, 3 millones, quedás en cuarto lugar, a veces en quinto, de acuerdo a los días. Eso muestra que ha habido un pésimo manejo de la pandemia y que ha costado vidas, muchas vidas que se podrían haber salvado por las vacunas. En segundo lugar, toda la política de adquisición de vacunas ha sido desastrosa, porque se compró vacunas con criterios ideológicos, geopolíticos y de interés de negocio, y no para salvar la vida de los argentinos. En el mundo todos los países tomaron compromisos para desarrollos, todos los desarrollos se iban a aprobar, se suponía, de todas las vacunas posibles y existentes. Eso hizo que, si bien al principio, como eran muy pocas vacunas las aprobadas, hubieron un cuello de botella, en los siguientes meses esa situación se revirtió. Y son países que han vacunado mucho más rápidamente que Argentina su población, que sigue con el 50% recién, luego de casi 10 meses de la población vacunada con el esquema completo, que es el único esquema posible. La otra cuestión que me parece importante resaltar es que esos intereses geopolíticos de negocios impidió que los argentinos tuviéramos en tiempo y forma vacunas, como en el caso de Pfizer. Fue sumamente doloroso que el CEO de Pfizer confirmara lo que todos sospechábamos, que en realidad la oferta de Argentina había sido en octubre, antes de la ley, de que se sancionara la famosa ley de vacunas, y que los funcionarios sabían que con esa cláusula Pfizer no iba a poder vender vacunas. Y que la oferta de Pfizer era de 13 millones de vacunas, entregándose las primeras 3 millones al 31 de marzo y el resto antes del 30 de junio. Lo doloroso es que cuando vos vas a ver los datos de cuánto vacunó Argentina al 30 de marzo de este año, te encontrás que vacunó a 900.000 personas con una dosis y 200.000 con 2 dosis. Imaginemos todo lo que hubiera sido enfrentar la segunda ola que comenzó a mediados de abril con 3 millones de vacunas más. No es una elucubración, se hubieran salvado muchas vidas y hay muchos que ya están empezando a establecer cuántas, y fueron muchas. Y la verdad es que es algo que el gobierno... Un cálculo simple de ignorante es que el 1% de 3 millones, estamos hablando de 30.000 personas, ¿no? Sí, en realidad la tasa de mortalidad en la Argentina es del 2%. Hubiera impedido que muchas personas se contagien y muchas personas mueran. Y eso es lo más doloroso de todo esto. Y Argentina también, digamos, que está en el puesto 50 y pico de vacunación, está en el puesto 90 en cuanto a testeos. Una de las políticas centrales para controlar el COVID y para saber por dónde anda y cómo va es testear. Argentina se ha caracterizado desde el comienzo de la pandemia en no testear o testear poco. Eso la coloca en el puesto, creo que 91 de los países del mundo con menos testeos, siempre se cuenta cada 100.000 o 1 millón de habitantes. Esto muestra
el mal manejo en todos los aspectos que ha tenido la pandemia. Y dejemos lo que pasó y vayamos a lo que pasa. Lo que nos preocupa a nosotros es que parece ser que las PASO terminaron con el COVID, porque a partir de la derrota en las PASO se han tomado una serie de decisiones que creo que han sido, no sé si son, si está, de hasta donde se sabe, no están basadas en mucha información y en muchos datos. Argentina, como todos los países, tiene a las puertas las variantes Delta. Podrá tardar un poco más o un poco menos, pero seguramente y va a tener un impacto mayor o menor, pero la variante Delta va a circular en la Argentina. De hecho, está circulando en la Argentina. Todos sabemos las dificultades que hay para viajar, para conectarse, la poca cantidad de personas que ingresan a la Argentina. Eso ha detenido o ha hecho más lento el ingreso, pero el ingreso está, hay circulación comunitaria en más de 5 provincias. Argentina, como decimos, testea poco, pero dentro de lo poco que testean, lo que se está viendo es que en las últimas semanas ha habido un aumento de la variable Delta en la circulación comunitaria. Ha pasado de ser poco menos del 10% a más del 20%, y el efecto que ha habido en otros países es que enseguida saltó al 50% y de allí a una circulación comunitaria más importante. Entonces, la verdad es que vemos que hay muchas medidas que han decidido con un criterio más electoral, sin consultar a los demás ministros de salud de las provincias, y realmente esperemos que esto nos cueste más vida. Yo sé que es a veces medio poco simpático alertar sobre estas cosas, y que en definitiva también todos vamos a tener que aprender a convivir con el COVID, porque el COVID va a pasar a ser una enfermedad más que va a seguir existiendo. Pero estas decisiones inconsultas pueden tener también otro enorme costo para todos, desde vidas hasta en materia económica. Entonces, a mí me parece, y veo con mucha preocupación estas medidas. Respecto de las autorizaciones de vacunas, Fernando, vos sabés que yo he sido crítica, empezando por la Sputnik, y me he ganado motes y me han dicho de todo. Pero en la Argentina también hay que explicar las vacunas. Por ejemplo, ayer el ANMAT autorizó la vacuna de Janssen y la vacuna de Moderna para la Argentina. Ahora, las vacunas de Sinopharm, las vacunas de Sputnik, no están autorizadas por el ANMAT. El ANMAT recomienda su uso, pero quien da la autorización es el ministro de Salud. Y a mí lo que me preocupa es que el otro día, a partir del reclamo que hicieron de la Asociación de Pediatría, de conocer cuáles eran los estudios clínicos sobre los cuales se sustentaban esta autorización de emergencia, en el Ministerio de Salud hicieron trascender que ni la ministra conocía esos estudios. Después parece ser que se lo mostraron y les pareció cuestiones razonables los datos que exponía el estudio. Pero la verdad que uno le preocupa porque en el mundo todas estas autorizaciones de emergencia se hicieron con mucha información y con mucha transparencia. En la Argentina el ANMAT siguió un camino contrario. Lo ha hecho con secretismo, digamos, todo secreto, no se puede conocer, no se pueden conocer los estudios sobre los que se avalan las recomendaciones. ¿Y por qué no se hizo? ¿Te acordás que vos creo que me acompañaste en el pedido que hicimos en su momento para que se hicieran audiencias públicas, como lo hizo la FDA, la hizo la EMA europea, lo hizo Chile, lo hace Brasil, en donde todos puedan participar y conocer cuáles son los datos sobre los cuales se asientan
las decisiones de las autorizaciones. Todos sabemos que son autorizaciones de emergencia en todos los casos de las vacunas, pero es decir, que no han culminado los estudios de fase 3 y de fase 4 centralmente. Pero en el caso de estas vacunas es lo que nosotros no conocemos. Y creo que esta es una discusión que, porque parece ser que es una discusión entre oficialismo y oposición, y acá en el tema de las vacunas, la verdad que estamos todos de acuerdo. Cuando el gobierno trajo la ley, nosotros tuvimos el tratamiento y la aprobación de la media sanción de la ley que el gobierno quiso sacar, la ley de vacunas, en prácticamente una semana, y no hubo ningún tipo de cuestionamiento por parte de la oposición. Así como que también le dijimos que sacábamos la famosa palabra negligencia desde marzo en adelante, y que el Congreso estaba dispuesto a acompañar esos cambios, y sin embargo el gobierno, luego del escándalo en el Congreso, tras el pedido que hizo Juntos por el Cambio para tratar el proyecto de ley modificando ese artículo, esa noche resolvió lo que 8 meses antes, o que durante 8 meses no pudo resolver. Y ahora celebran, los vemos celebrando, cuando llegan 100.000 vacunas de Pfizer, diciendo que llegaron las vacunas de Pfizer. Por suerte están llegando bastantes, en 2 días llegaron casi 2 millones, entonces no era que querían los glaciares, no era que no entregaban, no era que no querían comprarlas. Y en definitiva eso, en algún momento el gobierno va a tener que dar una explicación desde la política, pero también, no sé, si no de los tribunales. Digo, hay un micrófono muy abierto. Bueno, sí, fuimos. Yo no soy un experto en el tema, pero me da la sensación. ¿Qué es ese ruido, Diego? Son Cata y Nina que están peleando. Ah, están son tus perras. Yo pensé, no, me había asustado, digo, hay un asistente que se atoró con un hueso. No, son ellas dos que están jugando, perdón, pero bueno. Ya son famosas porque siempre participan. Bueno, no, me da la sensación de que fuimos a la fase 3 de la Sputnik y que los chicos nuestros van a hacer la fase 3 de la Sinopharm, porque la verdad que están flojísimas de papeles, fases 3 que ni a nadie terminó, pero todas las demás vacunas, cuando acá se aplicaba la Sputnik casi sin datos, tenía la fase 3 avanzada, con resultados ya de primera instancia, pero confiables. Sputnik no tenía eso, y lo mismo pasa ahora con la Sinopharm, si no estoy errado, ¿no? Somos una especie de cobayos, ¿no? En realidad la investigación clínica existe, pero existe también un mecanismo donde vos prestás el consentimiento para hacer esa investigación clínica y conocés los riesgos y conocés con un consentimiento informado sobre lo que sucede. Como vos decís, esto no ha pasado con ninguna de esas dos vacunas. Pero lo que es peor, y hace 10 días o hace una semana atrás, yo lo comenté, Sputnik debía entregar 30 millones de vacunas. Todavía debe algo así como unos 6 millones de la primera dosis, y creo que algo así como más de 9 millones porque hubo esa devolución de las segundas dosis. Entonces, la pregunta es, si no te cumple, ¿te acordás que nos tendría que haber cumplido según el ministro y según los contratos el 28 de febrero? Ya pasaron varios meses desde el 28 de febrero. Es evidente que Sputnik tiene problemas para su elaboración, tiene problemas con la OMS para presentar la documentación. La OMS quiere comprar todas las vacunas posibles, no es un problema ideológico, ni porque cuando decís no, porque los norteamericanos, los europeos... la OMS es básicamente el país que control tiene es China. ¿No? Demos de baja ese contrato, demos de baja la Sputnik y compremos otras vacunas que están disponibles en el mercado, y no sigamos generando la angustia de personas que hacen más de 3 meses que están esperando esa segunda dosis y no saben si se la van a aplicar. ¿Qué vacunas hay en el mercado disponible? Si el gobierno saliera ahora y dijera ya...
en septiembre firmaron el contrato con Pfizer y ya deben haber llegado casi 4 millones. O sea, hay vacunas disponibles en el mercado. Está la de Janssen, que se ha aprobado en el día de ayer, Moderna también, pero digo, AstraZeneca hay que ver, porque también te acordás que habían anunciado la vacuna argentina con Sigman y que también están debiendo algo así como 12 millones de vacunas. Le entran vacunas de donaciones de Europa, de AstraZeneca, de otros lugares, y no entran las vacunas que se supone se elaboraron en la Argentina y se iban a envasar en México. Entonces, hay ofertas de vacunas, las mismas vacunas chinas, porque las vacunas chinas se están aplicando para adultos y no están cuestionadas, se han aplicado bastante extensamente y están reconocidas tanto por la OMS como creo que por la OMS están seguramente reconocidas, está reconocida. Entonces, la pregunta es, ¿para qué insistir con la Sputnik? Demos de baja el convenio y vacunemos con lo otro que hay en el mercado. Bueno, bastó eso para decir que era un antivacunas, discutir con el ministro de Salud de la ciudad, que cuando le expliqué me dijo, no, tenés razón, porque a mí me preguntaron si tenía yo dudas de la Sputnik. Y dije, mira, yo no estoy poniendo en duda la Sputnik, digo, ya está, no sigamos con la Sputnik, resolvámosle los problemas a la gente que está angustiada, no generemos nuevos problemas. La Sputnik, y hoy lo están sufriendo muchos profesionales de la salud. Vos sabés que antes de ayer, me comentaban de que un prestigioso médico argentino lo eligieron para presidir un congreso internacional. Presidir un congreso internacional es una cosa que te puede pasar una vez en la vida de tu especialidad, y aparte que tiene todos los galardones para hacerlo, y esta persona no puede viajar porque no le reconocen la vacuna que tiene. Entonces, la Argentina tiene que resolver en forma urgente este problema, y que Rusia debe presentar todos los elementos para que la vacuna sea reconocida internacionalmente. Entonces, yo creo que no podemos seguir cargando sobre la gente los problemas de la política, y en este caso los intereses de la política, ¿no? No, además está muy claro, los dos grandes incumplidores de contratos con la Argentina, que son los rusos, la Maleya, la Sputnik, y el otro es AstraZeneca, que tampoco cubrió lo que tenía. Los dos son los socios preferenciales del gobierno. Fue la interna del gobierno entre Ginés y Bisotti, que uno quería. La Unión Europea ya les está haciendo juicio a AstraZeneca, y es razonable que Argentina debería hacerle juicio. Lo que pasa es que, claro, el gobierno son los socios, así que entre bueyes no hay corrada. Pero es para dar de baja los contratos, hacerle juicios y usar los recursos de mejor manera. Yo te cuento que cuando salió yo tengo yo creo que Putin es el personaje más nefasto del planeta. Si hay un tipo peligroso, inteligente, capaz, astutísimo, es Putin. Y yo no tengo ningún respeto por las normas de transparencia, creo que son capaces de cualquier cosa. Entonces, cuando la primera vacuna, cuando la Sputnik salió, yo dije, no veo que los papeles están en regla, no digo que la vacuna sea mala, porque es imposible saber, pero justamente en ese imposible saber hay una dosis de indeterminación que no debería existir, ¿no? En una situación de pandemia donde todas las vacunas son provisorias, lo razonable es apostar a todas las vacunas y que sean lo menos provisorias posible, no a una sola que es la más provisoria de todas. Entonces yo no me vacuné cuando estuvo la Sputnik, me cuidé mucho para no enfermarme, no me contagié, pero no me vacuné con la Sputnik, me vacuné 2 meses después cuando supe que estaba la AstraZeneca. Y bueno, por eso, por ejemplo, pude la semana pasada que no tuvimos Café con Iglesias, fue porque estaba en Francia, me invitaron a un congreso a participar y me dejaron entrar porque tenía las 2 AstraZeneca. Si tenías Sputnik, no podía viajar, ¿no? Así que nada. No, porque Europa reconoce todas las que sí reconoce la Organización Mundial de la Salud. Y claro, como todos nos hemos enterado hace unas semanas, había suspendido la autorización porque había problemas en plantas
donde se fabricaban, algo que también ya señaló Brasil en su momento, cuando le dio una autorización provisoria, súper provisoria, porque está haciendo un seguimiento de los casos y no sé cuánto se ha vacunado. Yo sigo mucho a algunos investigadores, a Sandra Pita en la Argentina, a quien aprecio mucho y le he consultado en muchas oportunidades por este tema, pero también algunos investigadores internacionales que no tienen ningún interés y que, bueno, que es interesante ver cómo esto está evolucionando el tema de las vacunas, cómo si es necesaria una tercera dosis, qué pasa en las vacunas chinas que se están recomendando también una tercera dosis. Bueno, es una cuestión muy cambiante, pero que lo que no puede estar dirigida sin información, sin datos y por intereses, como fue en el caso argentino. Con criterios ideológicos y de negocios. Eso es todo lo que han hecho y por eso han hecho ese desastre. Ayer estuvimos charlando un rato tuvimos reunión de candidatos de Capital y estuvimos charlando un rato con Sandra y haciendo un poquito de cuentas. La cuenta nos da, y si hacemos una elección muy, pero muy, muy buena, entraría Sandra y quedaría fuera Carlos Heller. Así que esto es un mensaje a todos los que nos están viendo y escuchando para que salgamos a militar la campaña, salgamos a fiscalizar, salgamos a llevar gente a votar, acompañemos al abuelo, a la abuela de la familia o al señor mayor del edificio o del barrio, que si no lo llevan no vota, que vaya, por favor, que vote, porque la verdad es que uno piensa, de un lado Carlos Heller, del otro lado Sandra, y la verdad es que se agarra uno la cabeza cómo puede haber un país donde eso esté en juego. Pero bueno, ya hablamos bastante nosotros dos, ya tenemos a todos aburridos suficientemente. Yo me voy a permitir, como hiciste una pregunta, mientras hablabas me permití entrar a traerte la respuesta. Hago la publicidad porque es de El Medioevo Peronista. A ver si puedo hacer share screen, si lo pueden ver. ¿Me permitís el share screen, por favor, Diego? Me tenés que habilitar. Un segundo, Fer. Sí. Es muy interesante, sobre todo porque se están votando diputados y senadores, y eso quiere decir, votamos los diputados y los senadores para resistir estos 2 años, sí, pero también estamos votando los diputados y los senadores que va a tener un eventual gobierno en el 2023. Y de gobiernos, que la mitad van a estar, que los que se elijan ahora van a estar en el 2023. Claro, la mitad de los diputados de 2023 y 1/3 de los senadores se eligen ahora. Y aparece cuando recordamos que las dificultades que tuvieron tanto Mauricio como De la Rúa, como en su momento Alfonsín, es un motivo como para, ahí me permiten, muy bien, acá este es el que quiero compartir. Bueno, esto es de mi libro, hago la publicidad, El Medioevo Peronista. Lo que ven es los periodos de 2 años, desde 1983, arriba de todo, hasta el 2021. En blanco, esto es diputados, en blanco es cuando la mayoría no le pertenecía a otro partido, en este caso a la Unión Cívica Radical y la Alianza, que tuvieron un breve periodo de ser mayoría en diputados, del 83 al 87, del 99 al 2001 con De la Rúa. Cuando está en gris es que el peronismo no tenía la mayoría, pero era la primera minoría. Y cuando está en negro era la mayoría. Así que miren un poco, esto es diputados, la Cámara más favorable a los gobiernos no peronistas. Así que miren lo que es esto. Y miren la de senadores, a ver si lo puedo bajar un poquito. Un poquito menos. Ahí está, creo que ahí lo ven. Eso es la Cámara de Senadores. Del 83 al 86, el peronismo fue solamente primera minoría, pero del 86 hasta ahora siempre fue la mayoría, con porcentajes muy impresionantes, 54, 59, 67, 60, 63, 58, es decir, una mayoría y una mayoría muy cómoda, ¿no? Así que, bueno,
Para poner un ejemplo, una de las cosas principales que dependen del Senado es la justicia, porque es el organismo electivo decisivo en la aprobación de jueces y en la remoción de jueces. Así que imagínense cómo es nuestra justicia, de la que se quejan hasta ellos, ¿no? Con este Senado que desde el 86, ininterrumpidamente hasta ahora, son más de 30 años, mayoría peronista. Bueno, les quería mostrar esto y habilitar al debate, a ver cómo se sale, de algún lado, stop share, ahí está, y habilitar el debate y las preguntas que tengan que hacer. Así que le paso la pelota a Diego y nada, preguntas, ya saben, preguntas cortas, directas, preferentemente dirigidas a nuestra invitada. Yo estoy acá, puedo dar una mano, pero... Muy bien, gracias Fernando y gracias por compartirnos ese dato. La primera persona que pidió la palabra que tengo anotada es María Fernanda, a quien le pido que se habilite el micrófono. Hola a todos, ¿cómo les va? Hola Fer. ¿Qué haces? ¿Cómo te va? Aquí andamos más tranquila hoy. No los voy a asustar como Campanella el otro día. Bueno, pues. Escuchame una cosa, no, tanto a vos como a Graciela. Ya sé que hay que fiscalizar, ya sé que hay que estar atento con el recuento de los votos en las mesas. Ahora, mi miedo es el traslado de las urnas y la custodia de las urnas en donde se haga, digamos, el conteo final, porque te quiero recordar, no sé si lo recuerdan, lo que nos pasó en Córdoba con Luis Juez, que iba ganando y de repente los cordobeses que están acá se acordarán, se apagó la luz y de repente el juez que iba ganando por unos puntos bastante lindos, de repente el juez desapareció del mapa. Entonces, yo sé que Correo lo maneja la Cámpora, si no me equivoco, y hay muchas cosas en manos de la Cámpora. ¿Cómo se va a hacer para fiscalizar ese recuento? Una de dos. Y otra, yo sigo insistiendo en que tiene que haber un juicio a estos desgraciados criminales psicópatas, porque lo que han hecho con las vacunas es perverso, han matado gente, porque no me cabe ninguna duda que acá ha habido platita de por medio para Sigman, para quien sea, pero acá ha habido platita por abajo de la mesa. Entonces tiene que haber alguna figura legal que encaje. No puede ser que salgan impunes de todos estos desgraciados. Bueno, esa es mi pregunta. ¿Cómo se va a hacer para custodiar las urnas y las actas cuando sea el momento del recuento? ¿Y cómo se va a hacer? ¿Qué van a hacer ustedes como legisladores? Porque faltan todavía 2 años de gobierno de ellos y la fiera está desesperada, están enloquecidos. Y les tengo terror porque una fiera enjaulada es muy peligrosa. Les tengo mucho miedo de lo que pueden llegar a hacer. Bueno, Y por favor, Graciela, hagan un ¿querés plan de empezar vos? gobierno, hagan un plan de gobierno, digamos, de las distintas listas del PRO, para que nosotros sepamos, tiene que haber reforma laboral, reforma fiscal, reforma sanitaria, reforma educativa, achicar al Estado para maximizando sus controles. Quiero que presenten eso a la gente para que sepan que hay un plan. Porque Bien. me asusta que mi ley esté subiendo tanto. Nada más. Sí, mira, es muy importante fiscalizar, porque lo que vale siempre es el acta firmada por el presidente y por los fiscales. Ese es el único documento que vale. Lo que puedan decir en el correo, ¿no? Es algo que son escrutinios provisorios, pero que tiene validez, es el que hace la justicia. Eso por un lado. Por otro, para nosotros hemos puesto, ya lo hemos desplegado en esta elección, pero ahora queremos como fortalecerlo. Por lo menos en la provincia de Buenos Aires se han puesto, y creo que en la ciudad y en Córdoba y en todos lugares, fiscales informáticos donde se cargan los datos, en el correo central, en todos los lugares donde hay movimiento. Las urnas las custodia las fuerzas de seguridad y las Fuerzas Armadas. Con lo cual, digamos, no te voy a decir que es una garantía 100%, yo conozco muy bien el caso de Córdoba en su momento, que fue vergonzoso,
porque le robaron a Luis la gobernación, y también tuvimos otros casos que no hay que olvidar en Tucumán, con Mansur. Entonces, que eso sí terminaron urnas quemadas, un escándalo fenomenal. Por eso es muy importante, yo les diría como dos cuestiones básicas. Como dijo Fernando, ir a votar, que vayan todos a votar, los que puedan. Y la gente mayor en general va a votar y es la que más comprometida está, pero que también vayan los jóvenes, porque necesitamos que también se exprese. Yo siempre digo que si no está tu voto, no está después tu voz en el Congreso. Más allá de quien vote, anda a votar. Y lo otro es fiscalizar. Es clave que nosotros podamos tener esa fortaleza de tener las actas, y fundamentalmente en lugares que en la provincia de Buenos Aires ya sabemos, pero los hay en cada una de las provincias, por ahí para tener 2 fiscales en la mesa en el momento que se abren las urnas. Bueno, por eso es central que armemos una muy buena red de fiscales con capacidad, con capacitación que les está dando ya desde la elección pasada, pero ahora se reabierto los cursos, y que controlemos todo, porque es la única forma de hacer valer nuestro voto. Sí, bueno, yo coincido. El tema fiscalización lo sigue Guillo Dietrich, que es una garantía. Y cada vez que le pregunto me dice, quédate tranquilo que tenemos todos, vos juntá fiscales. Vos andás y juntá fiscales. Entonces, es un poco lo que les diría a ustedes. Hay gente especializada. Guillo fue claramente el encargado de la fiscalización. ¿Se acuerdan que las PASO nos había ido muy mal y después nos fue mucho mejor después? Una parte de ese cambio fue que fiscalizamos mejor y ahí fue cuando entró Guillo. Así que yo en ese sentido estoy tranquilo. Si él me dice que esté tranquilo, yo estoy tranquilo y hago lo que me dice. Juntemos fiscales porque eso es muy importante. Llevemos gente a votar porque es muy importante. Y tratemos de, cuando vemos, no digo a un camporista furioso, pero a uno que conocemos y que está dudando, y bueno, ayudemos a convencer. Si cada uno de nosotros convence a uno o dos, la elección mejora mucho, ¿no? Muy bien, muchas gracias. El siguiente turno es para Jaime. Jaime, le pido si se habilita su micrófono. Ahí estoy. Gracias. Un saludo a Fernando y a Graciela. Primero, un comentario a los diputados que le hablen a sus amigos senadores, que salgan a aclarar la estupidez del kimchi, porque ya leí que los senadores de Juntos por el Cambio no votaron eso, pero la gente está diciendo para eso quiere llegar al Senado para votar esas estupideces. Eso háblenlo ustedes entre ustedes. Lo otro, una parte que hablaron, a mí me preocupa, hoy lo estaba viendo, ¿cómo puede ser que nosotros salimos sin solución de continuidad? Cuidado, barbijo, no reuniones, no nos juntemos, vamos a la cancha, vamos a llenar los colectivos, vamos a llenar los ómnibus, no hay ningún problema. Digo, o antes era mentira. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Están esperando que explote todo para después decirnos no podemos votar? No puedo llegar a entender qué es lo que está pasando con la pandemia. No lo entiendo, porque digo, antes de ayer no podíamos salir a la calle y ahora podemos ir a la cancha, habilitarnos los viajes de los jubilados, de los chicos. No puedo entenderlo. No entiendo qué es lo que está pasando y si va a explotar todo, porque ya vimos en Europa los problemas que hubo con la Delta, están aplicando terceras dosis. No sé qué vamos a hacer. Nada, esas dos cosas. Bueno, Jaime, mira, no sé, eso, la verdad que lo del kimchi muestra la lejanía que algunos dirigentes políticos tienen con lo que está pasando, digamos, no saben ni lo que está pasando, porque si a cualquiera le decís que ese proyecto podía tener tratamiento, no lo votás. Pero también te tengo que decir que a veces pasa, Fernando, como yo no votamos todo eso, que
en una determinada sesión, cuando hay muchas sesiones que no hay, agarran una cantidad, como un paquete de proyectos y los ponen a consideración. Entonces, lo que te dan es el número, y si vos no hiciste tu trabajo, que es el de buscar cada proyecto y ver de qué se trata, por ahí votás una tontería. Si uno no sabe, no tiene que votar esas tonterías. Pero bueno, vienen los paquetes y eso es lo que pasó. Yo espero que sea así, que los senadores de Juntos por el Cambio no lo hayan votado, no hayan acompañado ese ridículo proyecto, que la gente, digamos, cree que el Congreso debería estar resolviendo otras cuestiones, las reformas de fondo, cómo generar trabajo tratando de bajar los impuestos en la Argentina, bueno, haciendo las cosas que hay que hacer. Y nosotros tenemos la misma preocupación, porque parecen otra vez medidas electoralistas, ¿no? Tomadas en el marco de la campaña electoral, y bueno, entonces vamos viendo cómo es todo en el gobierno. Es preocupante porque según los datos del propio Ministerio de Salud de la Nación, está aumentando la circulación de la variante Delta. O sea, empezás a ver cuántos son prevalentes. Sobre una cantidad de muestras que se toman todos los días, que son bastante bajas, hay un porcentaje mínimo que se estudia el genoma de ese virus. Y ha pasado del 3% de circulación comunitaria, estamos hablando, o sea, de personas que no tienen contacto con viajeros ni han viajado. Del 3 pasó al 8 y ahora ya estamos en el 20%. Y lo que tiene la variante Delta es que es muy contagiosa. Entonces, cuando empieza a circular es enseguida del 20, 25, 30, pasa al 50 o al 60% y se hace prevalente. Pero ¿sabés lo que es peor? Lo peor es que el Ministerio de Salud toma estas medidas y ni siquiera es que dice, bueno, vamos a estudiar continuamente para ver si en algún momento tenemos que volver con alguna medida atrás. No. El gobierno, y Fernando lo va a recordar, compró un equipo que vino a la Comisión de Salud, Fernando no está en la Comisión de Salud, pero a explicar que habían comprado un equipo que podía hacer una cantidad de muestras, creo que eran algo así como 5.000 muestras diarias, pero no compraron un brazo automático que es el que carga las muestras en el equipo, y todavía no lo compraron. Entonces, hicieron, en lo que va del año, creo que 4.600 estudios genómicos, lo que puede hacer ese equipo en un día, y lo que el país necesitaría, que se estudie esa cantidad por día para saber cómo estamos, y no enterarnos cuando haya un 70% de circulación que tenemos el problema. Pero es como hace todo este gobierno, toma las decisiones, va viendo y bueno, y ahí va. Por suerte los ministros de salud de las provincias no se, la mayor parte, digamos, la ciudad, Córdoba, Santa Fe, no aceptaron ninguna de estas recomendaciones, sino han vuelto atrás medidas como es el tema del barbijo. Ahora, es cierto, volvieron las fiestas, abrieron los lugares bailables, todos sabemos que esos son los lugares de mayor contagio, y el gobierno está tomando estas medidas, para mí, con pleno corte electoralista. Muy bien, muchas gracias. Continuamos con Francisco Subeldía. Francisco. Hola, gracias. Adelante. Una pregunta para los dos. ¿Por qué creen que el clientelismo o el levantamiento de las restricciones podría no funcionar al gobierno para revertir resultados claves como el Senado, por ejemplo? Yo creo que el gobierno cree, si querés empiezo yo creo que el gobierno cree que la pandemia es el culpable de la derrota electoral. Y la verdad que no ha sido la pandemia, porque pandemia hubo todo el mundo, pero lo que pasó en la Argentina no pasó en ningún lado, por los indicadores, por la caída del Producto Bruto, por donde lo mires. Y creo que ahora creen que diciéndole a la gente, ya está, ya fue, salimos, bajar un mensaje distinto para recuperarse en las urnas. No sé qué efecto puede tener, porque me parece que
los argentinos y los ciudadanos, lo estamos viendo, son más inteligentes de lo que cree el gobierno. La gente sigue usando el barbijo, a pesar de, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires no es obligatorio en lugares abiertos. Y la gente, sin embargo, se cuida porque sabe lo que le costó esta pandemia y las frustraciones y todo lo que le provocó en su vida, ¿no? Sí, yo agrego que no sé si no va a tener efecto, nadie lo sabe. Uno tiende a pensar que el voto del otro día fue un voto muy contundente, como para que se dé vuelta, pero también es cierto que sacaron el 48% con una fórmula absurda y con un gobierno que ya se veía los problemas intrínsecos que traía en el hecho de que fuese la vicepresidenta la que decidiera quién era el presidente, ¿no? Sin embargo, votamos eso. Así que yo lo único que digo es estemos alerta, laburemos. Hasta ahora lo que tuvimos fue un amistoso. Un amistoso bueno, le ganamos fácil, todo muy lindo, pero ahora va por los puntos. Los muchachos se van a poner pesados, van a poner pierna fuerte, que pongan a Mansur y a Aníbal ahí. Graciela recordaba los episodios de fraude de Mansur. Acordémonos también que el actual ministro de Agricultura y Ganadería denunció al actual a Aníbal Fernández, el actual ministro de Seguridad, por haberle hecho fraude en la interna que tuvieron en el año 2015. Así que son muy graciosos, porque yo digo muchas cosas malas de los peronistas, pero nunca digo las cosas que se dicen entre ellos. Entonces, nada, estemos alerta, no confiemos en nada, tratemos de convencer, tratemos de crear un clima general en la sociedad, que creo que ya está, de expresar ese clima en las urnas. Es un basta, tiene que ser un basta rotundo, basta de un país que no se sostiene más. La Argentina, así como está, no se sostiene más. Vamos a una situación de crisis terminal muy, muy complicada, a menos que cambiemos. Y retomo lo que había dicho antes María Fernanda, sí, tenemos que tener un programa muy claro, pero no es difícil porque podemos disentir en cuál reforma laboral, pero no hay ninguna duda que tiene que haber una reforma laboral, fiscal, del sistema de coparticipación, educativa, y eso está muy claro, ¿no? Está muy claro simplemente marcando el rumbo. A nosotros a veces nos indican el supuesto fracaso de la anterior gestión. Yo siempre digo, esta es una metáfora que un poco se la robé a Mauricio, que Argentina con nosotros era un barco que iba en la dirección correcta. Íbamos para Estados Unidos, para Canadá, para Alemania, para España, íbamos para allá. Después en el viaje tuvimos una tormenta, sí. La tripulación no siempre tomó las mejores decisiones, sí. Pero el barco, sufrimos con el balanceo, la pasamos mal y qué sé yo, pero estábamos yendo para donde teníamos que ir. Ahora estamos yendo para atrás, estamos yendo para Venezuela, estamos yendo para Cuba, estamos yendo para Formosa, estamos yendo para Santa Cruz. La tripulación es un mamarracho y no es que tenemos una tormenta mucho peor y el agua entrando a las bodegas en un barco que va así para abajo. Entonces, me parece que hay una diferencia muy notable. Con eso no estoy diciendo que nuestro gobierno fue perfecto, pero me parece que está claro y nosotros tenemos yo creo que la gente todavía tiene fresca esa imagen y tiene fresca la imagen también de una diferente manera de gestión del poder, ¿no? Podemos haber cometido muchos errores, sí, pero una fiesta como la de Alberto era impensable, el vacunatorio VIP con nosotros era impensable, la gestión del poder como una casta privilegiada que ha tenido siempre el peronismo y que en esta situación se ha hecho patética y muy evidente, es impensable. Entonces, bueno, hagámonos fuerte en eso y tratemos de juntar los votos, porque cada voto vale, cada diputado vale. Esto hay que pelearlo palmo a palmo, porque ya de por sí, en el mejor de los casos, va a ser muy difícil. Coincido, no ganamos nada, porque tampoco tenemos que quedarnos con eso. El partido real, la final, se juega el 14 de noviembre, y ese es el desafío. Muy bien, continuamos con Walter. Walter, le pedimos que se habilite su micrófono. Y brevedad en la pregunta. Hola, gente, buenas tardes a todos. Bueno, tengo como 4 preguntas. A ver, para arrancar, tenemos que tener plena consideración que estamos con un gobierno de montoneros. Gente que no tuvo ningún problema en poner bombas y hacer desmanes en la República en tiempos pasados.
La pregunta es la siguiente. Cuando se quiso votar la ley de jubilación en la época de Macri, bombardearon el Congreso con piedras. Ustedes, ahora cuando yo creo y confío que van a ganar, vamos a ganar las elecciones. Cuando comiencen a sancionar leyes como, por ejemplo, sacarle las facultades, los fueros a las personas que gobiernan o que están tapadas de corrupción, ¿cómo creen que van a reaccionar esta gente? Esa es una pregunta. Después tengo otras más. Si quiere, cortamos acá y ustedes contestan. Mirá, yo no sé cómo van a reaccionar, pero lo que sí sé es que si nosotros conseguimos tener una cantidad de diputados suficiente, nosotros vamos a avanzar, como se avanzó en su momento. Yo no era diputada, pero para sacarle los fueros a debido. Y me parece que eso es lo que hay que conseguir los votos para tener los diputados suficientes para poder tener esa mayoría en el Congreso. Sí, yo coincido. Hay varios objetivos. Yo no sé si se acuerdan, yo les decía una gran elección de ellos, una gran elección nuestra y los países opuestos, porque uno iba para Venezuela y el otro iba para Alemania, digamos, por decirlo así, ¿no? Estamos mucho más, y dije, ninguna de estas dos cosas se va a dar, hay un gran rango. La verdad es que hasta ahora, en las PASO, la ficha cayó más cerca del lado nuestro, ¿no? De una gran elección nuestra. Entonces, podemos aspirar a que, si repetimos el resultado, o quizás lo mejoramos un poco, primero, a quitarles la mayoría automática en el Senado a Cristina Kirchner, cosa que, como vimos recién, no pasa desde 1986. Son 30 años de esto. Un objetivo. Eso depende sobre todo de las provincias donde se votan senadores y sobre todo de algunas provincias que se ganaron pero que podrían darse vuelta, como Pampa, La Pampa y Chubut, podrían ser dos. ¿Qué más? Podemos aspirar a ser la primera, no la mayoría, pero sí la primera minoría en diputados. Eso nos da un poder muy fuerte porque es la primera minoría en diputados la que tiene la potestad de designar al presidente de la Cámara. Entonces, ahí eso habría todavía que verlo, hay una gran discusión interna, las dos posiciones, los que, como yo, decimos tendríamos que hacerlo y los que dicen no, son dos posiciones razonables y válidas con sus pros y sus contras, pero sacarnos de encima Massa y tener el control de la Cámara de Diputados no es poca cosa. Por supuesto, no con el espíritu golpista con el cual el peronismo se apoderó del lugar del Senado en la época de la Alianza para que después cuando renunció Chacho y de la Rúa, que se quedaron con el gobierno, básicamente, ¿no? No es ese nuestro espíritu ni nuestra intención, desde luego, pero sí, visto lo vergonzoso para mí de la gestión de Massa de la Cámara de Diputados, ¿no? Se vio muy bien este miércoles. Y es una pelea que en el bloque venimos dándose mucho, algunos, y que a veces logramos victorias, a veces no. Primera sesión que ellos tienen que juntar la presencial, no la juntaron. Y es cierto que una parte es que los del bloque del medio, los Camaño, los de La Baña, no les dieron quórum. Pero también a ellos les faltaron 5 diputados, 5, que no estaban. Y esos 5 diputados eran del bloque del Frente de Todos, porque pasa así. Si vos tenés un bloque de 115 personas, no sé, de más de 100 personas, y el 5% te puede faltar. Es un ausentismo mínimo razonable. Uno se enfermó, el otro se murió un familiar, el otro perdió el avión, el otro no sé qué, y el otro, qué sé yo, está peleado con el jefe de bloque y quiere mandar un mensaje de que quiere no sé qué cosa, o no le gustó el temario, se queda en la casa y acusa que está con fiebre. Bueno, esos 5, con el sistema virtual, hubieran estado, y ellos hubieran estado en situación de quórum. Entonces, eso también es muy importante. Me parece que por ese motivo nosotros tendríamos que ir si lo logramos, pero si lo logramos por la presidencia de la Cámara de Diputados.
en todo caso, es importante esto. La cantidad de diputados que tengamos, llegar en diputados a ser la primera minoría y sacarle el quórum automático a Cristina. Eso nos da una capacidad de freno a las iniciativas locas de estos muchachos por estos 2 años, muy importante, decisiva diría, y eso sería un objetivo que tendríamos que tratar de cumplir. Muy bien, muchas gracias. Coincido. Perdón. No, que coincido con el análisis que hiciste. Bien, continuamos. Es el turno de Claudio López. Le pido a Claudio. Adelante, los cordobeses. Buenas. ¿Cómo le va, Fer? ¿Cómo anda? A toda la gente. Bueno, la pregunta mía es una duda, Fer, que vos sabés mucho de historia. ¿Cuál va a ser, si se llega a ganar las elecciones, obtiene el mismo resultado Cambiemos, tiene la primera minoría, por lo que va a designar el presidente de la Cámara? ¿Es así? Tiene el derecho de hacerlo, habría que verlo y ver qué se hace. Lo tuvimos también en otro año, en el 2009, y no lo hicimos. Así que es una discusión, eso todavía, pero existe esa posibilidad, ¿no? ¿Cuál sería el comportamiento ante esta crisis socioeconómica? Porque ya pasó en otras elecciones, como en el 87 con Alfonsín, terminó entregando antes el gobierno, y el 2001 con De la Rúa. Ahora va a ser una responsabilidad republicana acompañar al gobierno para que termine su mandato. No, bueno, hablo yo primero porque medio me lo preguntas a mí, después le paso a Graciela. Mira, yo creo esto. Nosotros no tenemos que hacer absolutamente nada que se pueda interpretar como club del helicóptero. No somos eso. La república se logra con más repúblicas, no con menos. Y por supuesto nosotros tenemos que estar, no solamente abstenernos, sino estar en contra de cualquier cosa, cualquier acción que tienda manifiestamente a voltear este gobierno. Primero porque creemos en las instituciones, creemos en los plazos fijados y en los mandatos dados por la ciudadanía, primero. Y segundo porque me parece que el peronismo ha tenido siempre también uno de los motivos por los cuales se explica su perdurabilidad, es que cada vez que ha generado países inviables y situaciones de crisis, les han sacado el fierro caliente de las manos. El caso más claro fue en el año 76, faltaban muy poco, faltaba menos de un año para las elecciones. Si hubieran ido elecciones, el peronismo hubiera sufrido una derrota aplastante. Era tanto el desprestigio que menos que 7 años después, en el 83, ganaron los radicales, cuando muchos no se lo esperaban, y por paliza. Y eso era porque la gente tenía fresco lo que había sido el peronismo en el gobierno. Imagínense lo que hubiera sido una elección en el 76. Yo creo que el peronismo sacaba el 10% de los votos y probablemente hubiera recibido una derrota política democrática que se merecía y que hubiera cambiado la perspectiva del país porque hubiera reforzado la parte republicana. Como no se hizo, por eso yo creo que este gobierno tiene que terminar su mandato, eso está completamente fuera de discusión, por convicción y también por conveniencia. Pero dicho todo esto, los que tienen que mantener el gobierno son ellos. La gobernabilidad es un problema del Ejecutivo. El problema de la gobernabilidad hoy no es que nosotros estemos erosionando al presidente. El problema es que lo erosiona Cristina. Ese es el problema que tiene. Y nosotros ante esto no podemos hacer nada. No nos pueden pedir que vayamos a bancar a Alberto, que es un impresentable. Ese es un problema de ellos. Gobiernen ustedes, gobiernen como quieran, manejen el poder. Nosotros estamos acá, vamos a defender a los ciudadanos. La gobernabilidad y el poder ejecutivo es un mandato, así como nosotros lo vamos a respetar, ustedes háganse cargo. Sí, coincido 100% con vos y ese análisis. Gracias, Graciela. Perfecto, entonces continuamos con Marcelo Socchi. Marcelo, le pedimos
Adelante. Sí, hola, ¿qué tal? Mira, yo tenía una pregunta para Graciela. Yo tengo un conocido que está horrorizado con el tema de la vacunación para los niños entre 3 y 11 años por la falta de pruebas. Y yo leo que Sandra Pita está también muy fuerte en contra de eso. ¿Cómo fue que en la Ciudad de Buenos Aires se decidió hacerle caso a un dictamen del ANMAT que no tiene prácticamente ningún documento, no hacen público nada, ¿no? ¿Por qué la Ciudad de Buenos Aires acepta eso? No es deber de la Ciudad de Buenos Aires proteger a sus ciudadanos. Mirá, fue una decisión, entiendo, de todos los ministros de salud en el marco del COFESA, que es la reunión que justamente el comité que reúne y toma las decisiones en todo el país. Yo quiero pensar que esa misma información que fue expuesta ante la Sociedad Argentina de Pediatría también le fue expuesta a los ministros. Yo también lo veo con mucha preocupación, y tengo, te diría, una posición muy cercana a la de Sandra. A mí me parece que, vuelvo a decir, que el procedimiento que el ANMAT debe seguir no es el del secretismo, sino el de la información pública para los especialistas y dar esta discusión de cara a la gente, porque si la vacuna es buena y es efectiva, bienvenida sea, y si es buena y efectiva, tiene que tener detrás los estudios previos. Sinopharm, lo que se conoce es que publicó fase 1 y 2 en Lancet, en una de las Lancet, que no es la Lancet tradicional, y que habría un estudio de 900 casos, según ha trascendido, que daría sustento a esta fase 3. Tampoco sabemos si esa fase 3 está terminada o no, y dónde se hizo y en qué condiciones. Todo esto está arreglado, no es que un país puede hacerlo porque se le ocurre. Es bastante raro lo que está pasando en el ANMAT. Yo te digo, las instituciones, te diría que no tenía cuestionamientos en el país. Lamentablemente, una de las personas que más prestigio tenía hace unos años, que estuvo en el gobierno de Cristina, que venía hace muchos años, que estuvo con Mauricio también, se fue cuando comenzó este gobierno. Y eso nos deja a todos, por supuesto, con la duda. Y volvemos a decir, ¿por qué así como Janssen, Moderna, Pfizer, AstraZeneca han completado la solicitud para uso de emergencia, siempre estamos hablando, ¿no? Y tiene la autorización del ANMAT, ¿por qué justamente estas vacunas no? La de Sinopharm, lo cierto es que está autorizada por la OMS. Ahora, hasta el momento, por lo menos de lo que yo conozco, la OMS no ha autorizado para menores de 18 años. Esa es la duda que surgió a los pediatras y esa es la duda que surgió a los padres también. Están los padres de Vacuname que realmente están sumamente preocupados por toda esta situación. Y la verdad es que el gobierno debería mostrar todos los elementos que tienen para hacerlos públicos, porque me parece que eso daría garantía de transparencia y muchos estaríamos mucho más tranquilos. Coincido esta vez yo. Bien, Fernando. Y me parece que tenemos tiempo solo para una pregunta más. Le pedimos a Karina Rodríguez, si se habilita su micrófono. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Fernando, Graciela. Un gusto escucharlos. Más que preguntas, tengo dos miedos y a ver si me los pueden evacuar. Mi miedo primero es qué pasaría si ahora con todas estas que levantaron de golpe todo, la cancha, el acto que están haciendo ahora, no sé si ya terminaron, si si volvemos a tener un montón de contagiados y un montón de personas enfermas,
si pueden llegar a cancelar las elecciones de noviembre. Y la otra duda es, ¿qué pasa si ganamos y se repiten los números de las PASO? Y me hace acordar a lo que pasó en Venezuela, ¿no? Que cuando tuvo las elecciones de medio término ganó la oposición y no los dejaron entrar al Congreso. ¿Acá puede pasar algo así o no? Yo creo, a la primera pregunta, bueno, en esto creo que tenemos una posición cercana con Fernando. La verdad es que yo no estuve de acuerdo con cambiar la fecha de las elecciones, porque en el mundo hubo pandemia y hubo elecciones en todos lados. Se votó en pandemia y se votó incluso en la Argentina en el 2009 cuando fue la gripe H1N1, se votó en pandemia. Hay que tomar los cuidados, los protocolos, los recaudos, pero el acto electoral yo creo que no hay riesgo, ni hay motivos, ni podría haber motivos para suspenderlo. Eso por un lado. Y lo otro que vos decís, no, yo creo que por suerte Argentina está un paso más arriba, no llegamos al nivel de lo que pasó en Venezuela, pero para que esto no pase necesitamos seguir apoyando a esta coalición. A mí me parece muy bien que fuerzas como Milei o como otras más pequeñas quieran tener representantes en el Congreso, pero le digo, no es lo mismo un diputado o dos diputados solos que dos diputados más en un bloque como el de Juntos, porque eso hace la diferencia entre tener la primera minoría o no tenerla. Y eso es sustancial, aunque parezca poco, pero es sustancial dentro del funcionamiento del Congreso. Sí, yo otra vez voy a coincidir en todo. Me parece que un escenario en el que nos dejen entrar al Congreso me parece que es impensable. Siempre estos muchachos nos sorprenden, ¿no? Uno se espera lo peor y después se sorprende que hagan una todavía peor. Pero la verdad es que me cuesta imaginarlo, aún pensando lo mal que pienso de ellos. Me parece que sería una imposibilidad fáctica. Me parece que no les da el poder para eso. Los veo muy confundidos, los veo muy debilitados, los veo peleándose entre ellos. Me parece que el hecho de ayer, el tema de no haber conseguido quórum por primera vez, ¿no? De presentarse y hacer, como dicen los italianos, un buco en el agua, un agujero en el agua hicieron, fue un papelón enorme para Máximo. Y me imagino cómo lo están viendo, no nosotros, el peronismo como lo está viendo, ¿no? Con ganas de comérselo. Ustedes fíjense que la reacción a la derrota fue básicamente, vamos con el clientelismo, vamos a regalar lavarropas y heladera, vamos con la platita en el bolsillo, dale a la maquinita y después vemos la inflación, ya la pagamos en enero y en febrero, pero ahora vamos con platita. Vamos con el fraude, con Mansur y con Aníbal. Pero también hicieron algo muy importante, que fue darle el gabinete nacional a los gobernadores de provincia, Mansur, y darle el gabinete de la provincia de Buenos Aires a los intendentes, Insaurralde. Eso, para mí, indica una cosa muy clara, que ellos están leyendo que durante la elección que acababa de pasar, ni los gobernadores peronistas, ni los intendentes peronistas se jugaron la vida por la fórmula de ellos, porque no la sintieron propia, porque están hartos de la cámpora, porque las listas no lo dejaron entrar, los pusieron al final y dijeron, más sí, matate vos solo, porque te voy a defender. En cambio acá, dándole porciones de poder, empieza una negociación distinta. En el medio de todo eso, el chico malo, el de la lapicera de la cámpora, que es Máximo Kirchner, que yo todavía estoy esperando que alguien me explique con qué antecedentes es el jefe de bloque, del bloque más importante todavía de la Cámara, se pone a llamar una sesión especial sin tener organizado el quórum, ¿no? Porque como la tienen larguísima y ellos dale que va, algo vamos a conseguir, o nos siguen los cordobeses de Schiaretti, o nos siguen los formoseños,
o el Movimiento Popular Neuquino, o nos llevamos a algunos de la oposición. Y cuando vos ves el temario, es un temario preparado para eso, para partir nuestro bloque. Primer punto que ponen, una ley, la de etiquetado frontal, que no tiene, que es importante discutirlo, todo lo que quieras, pero que no tiene de ninguna manera la urgencia que tienen otras. ¿Por qué ponen eso? Y porque una parte importante de nuestro bloque quiere votarla a favor y otra parte en contra. Entonces, aspiraban a que los que querían votarla a favor dieran quórum y se armara adentro del bloque. Segunda ley que ponen, una ley hiperprogre, que es la de las personas en situación de calle, que no tiene nada, está muy bien como deseos, es un saludo a la bandera, no tiene casi ninguna disposición efectiva, habla de los derechos y dale que va, pero eso también, para que una parte, la más progre, la más, se presente y romper el bloque y conseguir quórum. Y finalmente meten 2 leyes favorables a Mendoza, a los trabajadores vitivinícolas de Mendoza, con la esperanza de que se sienten los mendocinos. Lograron que se sentaran 2 nada más. Pero todas las leyes estaban pensadas para eso, ¿no? Porque ellos se las saben todas, entonces Máximo se tira la pileta con eso y apuesta a llevarse puesto a nuestro bloque. Bueno, le salió mal. Vos te imaginás los intendentes peronistas, los gobernadores peronistas como lo están mirando, sino que ¿a dónde nos van a llevar este chico y la mamá? Entonces me parece que ahí hay una cosa de una derrota de ellos muy importante, que si nosotros nos mantenemos firmes, yo creo que no hay que dar quórum excepto para una agenda que propongamos nosotros, absolutamente prioritaria, que sea baja de la carga fiscal al trabajo, emergencia educativa para que no haya paros hasta que los chicos recuperen los días de clase, que venga el ministro urgentemente a explicar el presupuesto y debatamos el presupuesto, cosas así, muy, muy directas. Sin esto, en mi opinión, no hay que darle quórum a nada, porque la verdad es que para votar estos temas no me parece que sea el momento, ¿no? Pero es mi opinión, nada más. Bueno, llegamos. Graciela, un abrazo grande. Muchísimas gracias por estar acá. Muy interesante todo lo que nos explicaste con tu visión del país y también la parte más orientada al tema sanitario. Te lo agradecemos todos de corazón y te dejo a vos el cierre, después del cual te despedimos como solemos hacer en Un Café con Iglesias. Cerrás vos, dale. Bueno, no, agradecerte. Para mí es la primera experiencia de que tomamos un café así por Zoom, lo tomábamos antes en la cámara. Te agradezco la posibilidad de expresar mis ideas, mi mirada, mi parecer, y creo que convocarlos a todos a que nos comprometamos en estas 2 cosas que hablamos en varias oportunidades. En un caso tiene que ver con tratar de sumar todos los votos que podamos, porque es importante tener un diputado más, puede hacer la diferencia. Un senador más es que Cristina no tenga mayoría, quórum propio. Y eso son hechos trascendentes que van a mejorar la calidad de la democracia, pero también van a mejorar fuertemente la posibilidad de que nosotros intervengamos, llevemos adelante esta agenda que decía Fernando y no la agenda del poder de turno. Y lo otro es que nos ayuden a fiscalizar, que esto es muy importante, porque con fiscales vamos a estar todos muchos más tranquilos. Muy bien. Gracias, Graciela. Nos despedimos de vos con un beso y un cariño y un aplauso. Gracias a todos por estar acá. ¡Boleta única! Gracias a ustedes. Gracias. Boleta única, sí, señor. ¡Boleta única! Sí, es Boleta uno de los única. temas que está No propuesto. olviden, fueron capaces de tirar 14 toneladas de